Después de esto, o sea, de lo de la palabra de ayer. ¿Cuál fue la de ayer? Mujer, tu hijo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Oremos. Padre, gracias por Jesús. Amén. Ahora dijimos ayer, hermanos, que desviamos la atención de las primeras 3 palabras donde Cristo habló a los demás. Primero, la primera palabra hacia los que morían en pecado para ofrecerles salvación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra para proteger y para acercarse a los que buscan en la última hora la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera necesidad hacia la familia, hacia el desamparo, hacia la soledad o hacia el abandono que puede sufrir una familia. Porque hay muchas madres que han perdido a sus hijos y muchos hijos que han perdido a sus madres. Se encuentran solos, el sufrimiento es muy grande, el dolor no cesa y Jesús toma precaución de encargarle a quien fue la madre de su naturaleza, a uno de sus discípulos que era uno de los muy allegados y amados por él. Pero ahora estas 4 últimas palabras tienen que ver con él, con su persona, con sus necesidades propias, que como humano, pero a la vez siendo la víctima, siendo la ofrenda que estaba para ofrecerse por nosotros, está ahí, hermanos, en la cruz colgado, abandonado de sus discípulos, sin nadie que le tendiera la mano para exclamar solamente, tengo sed. Sed de la que agrieta los labios. ¿Alguna vez la ha tenido aquí en el calor de Mexicali? Cómo los labios se resecan, se agrietan cuando no hay agua. Esa sed es la que Cristo tenía. Sed de la que hincha la lengua. La muerte horrible de los que mueren deshidratados no solo es la falta del agua, sino que su lengua se hincha y tapa la respiración. Es un efecto espantosísimo. Cuando la lengua se hincha por causa de la ausencia de agua. Es una sed, hermanos, de la que quema la garganta, de la que hace que todo su ser sienta fuego, sienta angustia. Y toda esta sed, hermanos, de quien sufre la angustia en la cruz y se desangra bajo el sol, colgado de la cruz, solo grita, tengo sed, colgado en la cruz. Su sangre se ha vaciado, ya casi no tiene sangre. Su corazón todavía late, pero muy débil. Las fuerzas le han abandonado. Su cuerpo está terriblemente vencido, derrotado por toda la noche que oró y estuvo en juicios, sin probar alimentos. Todo el día bajo los interrogatorios de los juzgados romanos. Pilato con Herodes, Herodes, Pilato. De Caifás a Anás, de Anás a Caifás. Juicios religiosos, juicios políticos, terriblemente cansado. Es como si la cruz fuera un yunque. ¿Saben cuál es el yunque? Donde se quiebra, se fragua el fierro. La cruz es como si fuera un yunque en el que el sol da golpes como de martillo. Todo desgastado, repito, todo abatido por lo que ha sufrido. El sol brillando en todo su esplendor y él sin sangre. Es terrible lo que está pasando. Como que los montes del Calvario, las piedras del monte Calvario, hacen que brille más las luces, que reverberen. Se proyectan en la punta de las lanzas los chispazos. Yo padezco astigmatismo,
No sé cuántos de ustedes, ojalá que nadie. Y si algo lastima un ojo de astigmatismo es el brillo, las luces. Cuando brillan, destellan y los ojos tienden a cerrarse. Y en ese cerrarse, pues pierde uno el equilibrio de todo lo que estás viendo o haciendo. Imagínense cuántos brillos de espadas, de lanzas apuntaban hacia la cruz, reflejando las luces del sol que brillaba en todo su esplendor. Jesús, hermanos, indudablemente tenemos que entender que el sol, la fatiga y el sufrimiento, desde la cruz y abandonado de los suyos, completamente solo, no hay familiares, no hay amigos, no hay nadie de los que Jesús ministró y a los que los bendijo con una sanidad, con un milagro, con una oración, con una liberación, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, levantar paralíticos, echar fuera demonios. No hay nadie ahí que le ofrezca. La soledad y la sed lo están matando. Nadie, como si nadie lo escuchara, como si nadie lo ayudara. Jesús sigue gritando, tengo sed. Ahora, la sed, hermano, es algo normal en nosotros. Todos los humanos tenemos que tomar agua varias veces al día. Alguna vez, por causa del calor, por causa de que andamos caminando, viajando, desesperados, bebemos hasta lo que no nos quita la sed, como una coca. Quizás la Pepsi, pero la coca no. Como en la desesperación cualquier cosa líquida con mucho azúcar que acrecienta más la sed, que tensa más los músculos, más que saciarla, quitarla. Pero sabemos lo que es tener sed. Sabemos lo que es, no al grado de Jesús, que se nos agriete la boca, que se nos hinche la lengua, pero sí hemos sentido que la sed es una necesidad de todos los humanos, de todos los que vivimos ahí. Ahora, ¿quién no sabe, hermanos, lo que cala la sed? Yo veo que Mexicali es una ciudad como un destino fatal para muchos extranjeros, nacionales e internacionales, que cuando llegan a Mexicali se acaban sus recursos, beben del agua que sea, y el agua no es potable, el agua no está saludable. Y cada vez que veo a gente en la calle vistiendo harapos, su mente perdida, siento una angustia tremenda. Quizás les faltó el agua pura, el agua sana, para quitar esa ansiedad, ese mal. Decimos, cuando nos piden algo, anda borracho, está drogado, pero si la droga es lo único que les quita el dolor, la droga es lo único que les quita el sufrimiento. No la pruebo, menos la favorezco, pero en la angustia, en el sufrimiento, la persona acude a lo que le pueda quitar aquella espantosa y horrible sed. Ahora, sin comida, hermanos, una persona puede vivir semanas. Semanas. A excepción del aire, la sed es la necesidad más apremiante y la que más pronto acaba con un humano. Tenía razón el David cuando dijo, mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hablamos de una sed, hermanos, física, hablamos de una fe normal que tenemos, y nosotros podemos sobrevivir sin alimentos, podemos vivir muy pocos minutos sin aire, pero después la sed, hermanos, es algo espantoso. La sed vuelve locos a los que se pierden en el desierto. Por sed, los marineros que no tienen agua para beber, los barcos se tiran al mar a beber agua salada, aún sabiendo que les costará la vida. Estamos analizando unas palabras tremendas. Sed tengo, o tengo sed, es un grito atormentado que muestra que quien cuelga de aquella cruz, con todo y ser verbo encarnado, palabra eterna que pronunció la creación de todas las cosas, es también un ser humano, como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, que necesita
comida y ser capaz de sufrir hambre y sed. Pero sed es también un grito desgarrado que nos acerca a la insólita paradoja que constituye el centro mismo del drama del Calvario. Él es el manantial de vida. ¿Lo recuerdan Juan 10? Yo soy la fuente de agua que salta para vida eterna. El que creó las aguas de los mares y los ríos, el que es fuente de agua y grita, si alguno tiene sed, venga a mí. Ahora está muriendo de sed. El que ofrece diciendo que el que bebe del agua que él da, nadie tendrá sed jamás. Ahora él está en la cruz, sintiendo esa espantosa necesidad de beber agua, hermano. Ese grito desgarrador, hermanos, que es una aparente contradicción, o como se dice, es una paradoja. El que es agua tiene sed, el que creó los mares tiene sed, el que hizo todas las cosas tiene sed. Pienso en Isaías el profeta cuando dice que él midió las aguas en la palma de sus manos, las aguas de los mares, que el mar más grande son unas cuantas gotas en su mano. Increíble paradoja. Él que creó los mares y sabe todas las fuentes de los ríos tiene sed y no hay agua para él. No hay quien le acerque un vaso de agua o algo que amortigüe su dolor. Jesús, hermanos, humanamente está sufriendo algo horrible y espantoso, ¿sí? Ahora pensemos nosotros en el significado cuando dice la Biblia para que la Escritura se cumpliese. A veces, hermanos, nuestra rebelión a lo que nos sucede es ignorancia de las Escrituras, incredulidad a las Escrituras o falta de fe a las Escrituras. Nosotros como seres humanos vamos a pasar por muchas cosas, pero cuando ignoramos la Escritura nos volvemos locos de dolor. No sabemos qué hacer. Yo he estado en funerales de familias que no son cristianas y la mamá, el papá, el hermano, el hijo se quieren arrojar a la tumba, llorando desesperados, diciendo, a mí también sepúlteme con ella, o gritando, no me dejes, quiero irme contigo, porque ignoran las Escrituras. Otros porque no creen en las Escrituras. Decirlo de una manera sencilla es decir, creemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Creemos en el Salmo 90, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no creemos que hemos de pasar por sufrimiento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temer mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Esas palabras son las que forman esa contradicción también en nosotros. Que a veces somos ignorantes, a veces somos rebeldes, o a veces somos hermanos incrédulos. Dijo Job, cuando vio morir a su familia, sus riquezas, su fortuna, su salud, postrado en tierra entre las cenizas, solo dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Todo esto está dentro de lo que dice aquí Juan, hermanos, para que la Escritura se cumpliese. La Escritura con nosotros y sin nosotros se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque la palabra de Dios, Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo estamos viviendo, hermanos, en este momento, este recordatorio o este momento histórico de Jesús en la cruz, por una sed tremenda. Pensemos y ayúdenme a buscarle significados espirituales y luego continúo para que se cumpla la Escritura. Jesús tenía sed de amor. Jesús tenía sed de comprensión. ¿De qué más? Apórtenme sus ideas. Repito, en respuestas humanas. ¿Qué espera Jesús de tanta gente beneficiada? De aquellos que dijeron, nunca ha hablado un hombre como este, porque él habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Qué esperaría alguien que está muriendo así? Mis amigos, mis oyentes, mis seguidores. Que lo valoren. ¿Dónde están? Tengo sed. ¿Qué esperaría Jesús? Que lo valoren.
que lo valore. Que Él espera que todos se salven. También Tengo eso sed de la es salvación. justicia. Justicia. ¿No habrá alguien que le regale un vaso de agua? Alguien de los beneficiados que no le dio una ofrenda, pero le puede dar un vaso con agua. Porque Agradecimiento. aún el vaso de agua, Tiene su dijo recompensa. Cristo, no pierde su recompensa. ¿Qué dijo? De misericordia. ¿Alguien mencionó otra palabra? Agradecimiento. Agradecimiento. Las manos atrás, díganme. ¿Cómo? Empatía. Empatía. Porque no era el único que había visto morir. De fe. De gritarles a algunos: estoy contigo. Sé que estás sufriendo. Gloria al que vive por los siglos. Nada. Sencillamente está solo. Mira a todos lados. Nadie le da ánimo, nadie le da fortaleza. ¿Qué más, hermanos? Apoyo, respaldo. Él merece el respaldo. ¿Se acuerdan de 10 leprosos? Quedaron limpios. ¿Cuántos volvieron para darle gracias? Uno. Uno nada más. Entonces, pero ese día, ni siquiera uno. Ni siquiera alguien que le dijera: espérame, yo te voy a ayudar. El soldado quizás no lo deje acercarse, pero él buscará lanzarle una cubeta con un chorro de agua, algo que refresque su lastimado cuerpo. ¿Qué más? Sigan diciéndome. Gratitud, comprensión, paz, consuelo, fortaleza, amor, ánimo. ¿Cuántas cosas, hermanos? Pensemos en ustedes que tenemos sed, de la familia, de los amigos, cuando pasamos por una noticia difícil o pasamos por una circunstancia muy adversa que nos duele mucho y que nos dejan solos, o nos sentimos solos, que sentimos esa ausencia o esa falta de empatía, de unión, de unidad, de comprensión. Qué tremendo es estar en la cruz Jesús, su cuerpo vacío, hermanos, ya deshidratado por la pérdida de su sangre, está a punto de morir, ya fue golpeado toda la noche y maltratado todo el día. Le dieron, eso cuando usted lee los evangelios, caña, eran las macanas, así que le golpeaba con la caña con las macanas. Gracias a Dios que nunca me ha golpeado un policía a mí con su macana, pero debe doler. Escupitazos en la cara. Imagínense los salivazos tan asquerosos. Y él está ahí solo, abandonado de todos. Entonces, en ese momento es cuando nosotros debemos identificarnos con él, como seguidores, como creyentes, que pasado el tiempo, pasados los años, entendemos mejor las cosas que los que estaban viviendo allí. Porque quizás muchos de los que estaban ahí diciendo: malditos romanos, qué crueles, perversos los religiosos, que por celos y por envidia, porque la gente estaba con él, lo están quitando de en medio. Pero pasados los años, nosotros entendemos más las cosas, entendemos mejor todo aquello y nos damos cuenta de que Él es el Salvador, de que Él está ahí por culpa nuestra, abandonado, completamente abandonado. Y eso significa que, como cristianos, no esperemos el aplauso del mundo, no esperemos la comprensión de los inconversos, no esperemos que la familia nos anime a seguir adelante cuando estamos tristes o desanimados, no esperemos que los familiares inconversos nos traigan a la iglesia a buscar el consuelo de Dios. Estamos solos en ese momento y solo contamos con la ayuda de la oración, la fortaleza que venga del cielo. Nos sentiremos solos más de alguna vez, sin nadie que nos entienda, nos comprenda, y cuando nos hablen palabras más que de apoyo nos sentiremos más lastimados todavía. Por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido y alguien le dice fortaleza, nunca he dicho que no tenga fortaleza. Cuando alguien le dice: espero que Dios te sostenga,
Nunca he dicho que no me sostiene. Y a veces siento que las palabras no son las correctas, porque un cristiano después de todo está firme, adolorido, cansado, triste, llorón, si usted quiere, pero firme. No ha dejado de creer en Dios, no ha dejado de fortalecerse en Dios, pero a veces no hallamos las palabras correctas. Y yo siento que cuando damos a veces el pésame a alguien, más que apoyarlo, lo lastimamos. Que Dios te consuele y te ayude a pasar este tiempo de prueba. Sabemos que si Dios no nos estuviera con nosotros, no la pasaríamos. Pero son cosas que nos están pasando, de la soledad, del abandono, de tanta gente a la que hemos tendido la mano y en un momento dado nos dejan solos, sedientos de amor, sedientos de aprecio, de respeto, de una palabra de apoyo, de gratitud, pero estamos aprendiendo de Cristo. Ahora, como volvamos, hermanos, a cuando digo para que la escritura se cumpliese. Esta Semana Santa, hermanos, esta Semana Mayor, que yo sentí en mi corazón tratar con ustedes las 7 palabras. No estamos en el tema de las demás clases. Estamos en un tema especial. Porque desde que estamos haciendo las escuelitas, ya no he predicado nada de los días estos que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo dio su vida por nosotros y lo que significa el Calvario. Y dije, esta vez vamos a tratar las 7 palabras. A veces me encuentro un cristiano y le dice, oye, ya predicaron las 7 palabras en tu iglesia. Y todo el mundo piensa en esas palabras. Yo las quise tratar a mi manera y a mi estilo, ¿sí? Profundizando en aquellas cosas que yo veo que son necesarias profundizar, poniendo la atención en aquellas cosas que a veces no la ponemos, como esta, hermanos, para que la escritura se cumpla. Quiere decir que Dios determinó que a su hijo nadie le diera un vaso de agua. Quiere decir que Dios determinó que en ese momento nadie se moviera para auxiliarlo. Que Dios determinó desde la eternidad que en ese momento se deshidrataba, sin mano que corriera oportunamente a extenderle una ayuda, un auxilio. Y cuando pienso en las promesas de Dios, en los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros, la verdad que entonces tenemos que decir como el apóstol Pablo. Cuando dijo, y cuando yo pedí a Dios que me sacara de mis tribulaciones, me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en tus debilidades se perfecciona. ¿Ustedes creen que Pablo, cuando tocado por el poder de Dios en el camino a Damasco, lo derribó aquella gloriosa luz donde Cristo se le aparece y cayó del caballo y quedó ciego y recibió la vista y empezó a predicar? ¿Ustedes creen que Pablo supo desde un principio que iba a morir decapitado? Sin embargo, ese era el destino que le esperaba, morir decapitado. Y cuando Pablo colocaba su cabeza en aquel grueso tronco para que cayera el hacha asesina, esto es lo que tenías para mí, Señor, para que la escritura se cumpliese. Nadie puede cambiar su destino, hermanos, si Dios ya lo tiene señalado. Lo único que podemos pedir es fortaleza. Dame fortaleza y convicción. Por eso el apóstol Pablo gritaba, hermanos, yo quiero conocer a Cristo así en el poder de la resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Le fascinaba la idea de que Cristo murió por nosotros. Él es el que trata el tema de la muerte de Cristo mejor que ningún apóstol. Pero él diciendo conocerle y llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Pensarían ustedes o nos permitiríamos pensar que cuando fue sentenciado a morir decapitado, Él levantó las manos al cielo y dijo, aleluya, aleluya, me voy a parecer a Cristo en el sacrificio? Las escrituras, hermanos, son gloriosas, pero también son firmes, son fieles. Cuando Dios le habló a Elí a través de Samuel
Samuel se estremeció por lo que Dios le dijo. Y se acerca el viejo Elí y le dice, hijo, dime qué es lo que te he hablado. Aunque sean palabras difíciles, yo las entenderé. Y entonces le dice, es que Jehová me dijo así, que tú has sido desechado como sacerdote, que tu familia nunca más estará en el tabernáculo, y que tus hijos morirán de hambre, y que morirán en su juventud, y que buscarán alguna, como decirle, dame una participación en el tabernáculo, aunque sea recoger la basura, con tal de comer de lo que ahí se sacrifica. Tus hijos quedarán fuera. Una familia que fue consagrada y a los cuales Dios había planeado bendecirle por generaciones, de pronto Dios la corta. ¿Cómo decirle eso el profeta? Así está escrito y así dice Dios. Y vemos que así pasó, hermanos. Uno de los hijos de Elí, de los últimos, lo tuvieron que sacar del sacerdocio y él moría de hambre. Pero la escritura es la escritura, hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Cuando la escritura se cumple al pie de la letra. Les menciono algunas cosas de las cuales cuidarnos cuando la escritura se cumple. Uno, que nadie nos engañe antes de la venida de Cristo. Cristo dijo, mirad que nadie nos engañe. Cuidémonos de los engaños. Los engaños parecen ser muy bonitos, muy elegantes. Pero los engaños, hermanos, después de todo son engaños. Dice la Biblia cuando habla del engaño, que el diablo también se transporta o se traslada o se presenta como un ángel. Así que se manifiesta como un ángel. ¿Quién va a decir que el diablo vino como un ángel? El diablo nunca va a venir aquí a decirles, tengo una pata de cabra y una pata de chivo y me los voy a comer a todos. Porque él sabe que no le tenemos miedo y lo vamos a reprender. Pero sutil y elegantemente nos presenta una falsificación de la verdad, una falsificación de la doctrina, una falsificación de la unción del Espíritu Santo, y mucha gente se va. ¿Cuántos hay, hermanos, que andan en doctrinas falsas porque el que estaba predicando hay sanidades y milagros? Y olvidan lo que la Biblia dice. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre. Y Cristo le dice, apártate de mí, obradores de maldad. Entonces debemos ser tan cuidadosos, porque el que se va al infierno y dice, Señor, pero si yo estuve en la iglesia y me engañó, yo no tuve la culpa. Te lo advertí en la palabra, y la palabra se cumple, y a muchos apartarán de la fe. Otra palabra que tenemos que tener cuidado es, y el amor de muchos por haberse multiplicado la maldad, se enfriará. ¿Puedo yo enfriarme? ¿Puede usted enfriarse espiritualmente? Sí. Y dice la Biblia, por la maldad. El mundo está lleno de maldad. El mundo está lleno de pecado, hermanos. Una iglesia que costó miles y miles de dólares, que era una de las maravillas del mundo moderno, la remataron en su templo. Y el dinero por ahí quedó, pero la gente que dio miles y miles de dólares no vio nada de lo que se vendió aquí. Una iglesia que contaba por miles de gente y que era hasta lugar turístico. La gente se dispersó sin querer nada más de Dios ni de las iglesias. Y la inversión que hicimos millonaria, porque en ese país todo se vende, en ese país pudo haberse vendido y distribuido entre los que dieron grandes contribuciones. Pero el amor de muchos se va enfriando. Que coopere, que apoye las misiones, que ayude a levantar una iglesia nueva, ni tonto que fuera. Me han engañado muchas veces. La maldad está hasta dentro de la iglesia y la escritura se está cumpliendo, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero debemos cuidarnos, debemos prestar mucha atención. Jesucristo simplemente cuando gritó, tengo sed, el autor se acordó que estaba escrito que él gritaría desde la cruz, sed tengo. Porque digo, para que la escritura se cumpla. Que esperemos que se cumpla para gloria, hermanos. Que se cumpla para alegría, para felicidad. Porque también hay muchos textos que debo recordarles para que la escritura se cumpla. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren el Señor. No sufrirán la muerte segunda.
Mantengámonos firmes y fieles, porque sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia, y te daré la corona de la vida. También la escritura se cumple. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que la escritura se cumpla en aquello que produce vida, en aquello que produce eternidad, en aquello que produce mucha bendición de parte del Señor. Lo cierto, hermanos, que la sed también es profética. El apóstol nos advierte, Pedro, que en los postreros días habrá gente que tendrá sed de oír cosas nuevas y que irá de aquí para allá como que tiene comezón y quiere que le rasquen, y se sentará a escuchar cosas que no debe oír. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, para acercarnos un poco a la cruz, para acercarnos un poco al Señor, para escuchar lo que clama y grita, sed tengo, y como si nos sonriera y nos dijera, no se preocupen, estén conmigo siempre. Solo se está cumpliendo la palabra. Amén. Solo se está cumpliendo la escritura. Que vienen terremotos, que en un terremoto han muerto muchos cristianos, solo para que la escritura se cumpla. Que los cristianos en países como Croacia hacen cultos en los túneles de los trenes subterráneos, porque afuera hay peligro por la guerra. Y muchos han muerto. Y Cristo dijo, habrá guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Pero manténganse fieles, porque estas cosas van a seguir sucediendo. Habrá enfermedades, habrá cataclismos, como muchos que se nos murieron por los años de la epidemia del COVID. Todo esto va a venir. Pero hay que morir en la presencia del Señor. Hay que morir firmes en el Señor, sin apartarnos del Señor, y gritando también, tengo sed. Pero la escritura se está cumpliendo, hermano. Se está cumpliendo en nosotros, y para la gloria de Dios nosotros podemos ir adelante. Quiero compartir la quinta palabra, porque el domingo predico en la mañana de la sexta, y les debo la séptima para la próxima semana, el próximo año. Pero cuando vemos la otra palabra, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Prediqué hace tiempo sobre esta palabra. Y el argumento que Dios me dio, la iluminación que yo creí tener del Señor fue esta. ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo moría? Para que Él grite, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi pregunta para leer la Biblia y buscar respuesta fue esa. ¿Dónde estaba Dios? Y buscando en la Biblia encontré que Cristo nunca fue abandonado. Desamparo significa sin protección. Eso significa desamparo. Cuando un padre que dejó a su familia sola y les quita lo que la ley les dijo, le vas a dar el sostén a tu familia, le vas a dar sus gastos, y entonces el padre le retira ese apoyo. Ese es, hermanos, desamparo. Quitarle la ayuda, quitarles lo que les corresponde. Y Cristo, hermanos, quedó desamparado, pero nunca abandonado. Por eso mi pregunta, porque para estudiar la Biblia uno debe aprender a hacerle preguntas al texto. Y mi pregunta fue esa: ¿dónde estaba Dios cuando Cristo moría? Y encuentro en la Biblia, hermanos, varias respuestas. Una de ellas, que el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Mientras Cristo moría, Dios estaba ahí. Y como abrazando los brazos de Cristo, como diciendo, yo también abrazo la humanidad justo contigo. No solo a los judíos, porque era conocido como el Dios de los judíos. Preparen su ofrenda y va el ofrendero. Y la enseñanza que yo aprendí fue esta. Como que el Padre se acerca a la cruz y le dice, hijo, si yo te ayudo, la salvación tuya no lo lograste solo. También tengo que ser tomado en cuenta. Pero si tú fuiste a morir para salvarlos, tú puedes. Tú puedes. Adelante, adelante, tú puedes. Y el Padre
desampara en cuanto a apoyo, en cuanto a protección, pero nunca estuvo con Cristo solo. Dios estuvo reconciliando a Cristo al mundo. Dios estuvo ahí perdonando los pecados de todos. Dios estuvo ahí aceptando la sangre del Cordero como la ofrenda de expiación por los pecados de toda la humanidad. Dios estaba ahí nunca estuvo solo Cristo. Pero sí, hermanos, no tuvo el apoyo. Es como si le dijera a usted, cuando el Señor ya no puedo. Y Dios le dice, yo te podría ayudar, pero entonces ya no fuiste tú el vencedor. Ya no fuiste tú el esforzado, fui yo. Y Cristo, hermanos, quiere que usted y yo sepamos que somos capaces de hacerlo, que somos capaces de ir hasta el final, que somos capaces de ir como el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, ya no vivo yo, vive Cristo. Ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio, así vivo por nosotros. Entonces, cuando él habla del desamparo, hermano, le está hablando de protección, de apoyo, de respaldo, como diciendo, yo estoy dispuesto a morir, pero si no sintiera dolor en mis brazos, si mi corazón no latiera con un pulso cada vez más débil y con una fiebre espantosa por los clavos que me están matando, pero gritaba al Padre, tú puedes. Y al fin queda escrito, Cristo murió por nosotros. No participó el Padre, no participó el Espíritu. Cristo lo logró solo. Cristo lo hizo solo. Cristo tuvo la victoria solo. Y si Él pudo, nosotros también podemos. Y si Él triunfó, nosotros también podemos triunfar. Me gustaría que leyéramos un solo texto, hermano. Allí en la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Capítulo 2. Y del versículo 9, hermanos, 2:9, la carta a los Colosenses. ¿Lo leemos? Los que lo tienen, sí. Los que lo tienen abierto, ya lo conmigo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, nunca estuvo solo, repito. No tuvo el apoyo porque él daría su vida. Así como el Espíritu Santo vino a bautizar. Verso 10. Y vosotros, que es la cabeza de todo, principado. O sea, no hay cabeza arriba de Cristo, hermano. Tenga el nombre del demonio que sea. Satanás mismo, no hay cabeza arriba de Cristo. Él gobierna poderosamente. El verso 10, el 11. En él también fuiste circuncidados por circuncisión no hecha mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal y la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Bríquese al 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio, Él lo hizo solo. Él lo hizo solo por nosotros. ¿El acta cuál es? El profeta Ezequiel dijo, el alma que pecare esa morirá. El apóstol Pablo dice a los romanos, la paga del pecado, ese es el decreto. Todo el que pecar morirá. Mas sin embargo, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Él tomó el acta de los decretos. Ya no existe ese de que el que peque muere. El que peque y se arrepiente vive. Es el nuevo decreto, porque Cristo dio su vida por nosotros. Pero luego fíjese en otro, hermano, el 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Tengo sed, pero está. Vamos a ver. Triunfando. Tengo sed, pero está. Padre, ¿dónde estás? Me has desamparado, pero
triunfando sobre ellos. Lo único que usted tiene que aprender esta semana, hermano, cuando tenga problemas, cuando tenga luchas, se da cuenta que no son físicas, ni económicas, sino espirituales, recuérdele al diablo lo que pasó en la cruz con Cristo, que los puso en la cruz y los exhibió y los derrotó públicamente, triunfando sobre ellos. Recuérdenselo, porque el diablo es muy olvidadizo. Olvida muy seguido el diablo todo esto. Dile, te recuerdo que Cristo te derrotó en la cruz del Calvario y estás vencido en mi vida, estás vencido en mi familia, estás vencido en mi... Aleluya. Gloria a Dios. Cristo venció. Gloria a Dios. Él, hermano, nos ha hecho vencedor. Por eso les dije, y hago mi énfasis, para que la escritura se cumpla. Cuando la escritura se cumpla, gócese. Gócese en el Señor. Aunque estemos sufriendo y aunque sea para dolor, pero gócese, porque estaba escrito en la palabra. Pero el que escribió la palabra no nos va a dejar solos. Estará con nosotros siempre. Gloria a Dios. Hagamos una oración.